Estamos al aire, Tulio. Oye, Andrea, ¿te ha pasado a ti que cuando te pones a conversar con tu familia siempre hay algún secreto, siempre hay alguna historia que no se sabe tan bien? Siempre hay una persona que dice, no, lo que pasa es que de eso no se habla mucho. De él no se habla en esta familia. Mi papá siempre me decía por un tío que en esa época ser homosexual era un pecado, incluso eclesiástico. Tuvo que irse a Europa para ser feliz. Bueno, a este hombre que vamos a entrevistar ahora, yo lo conocí hace un par de semanas y dije, no, él tiene que venir a Clave Social a contarnos de este emprendimiento, de este trabajo que él hace, que es maravilloso, que es conocer los ancestros. Porque muchas veces conocer los ancestros hace que uno en el presente se sane emocionalmente, psicológicamente, incluso por temas de salud. Ya estamos con Carlos Bauer, él es creador de Ansara Family, que es este emprendimiento de un arquitecto y genealogista, y queremos saber todo acerca de ti. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Bienvenido a Clave Social. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, sí, a mí me encantan estas cosas porque le estaba contando a María José y a ti también, antes de partir la entrevista, que mi papá hizo un trabajo en ese sentido porque él se afirmaba y se sentía muy orgulloso de sus ancestros. Y como que trataba de... A mí al final me contagió un poco, porque yo al principio decía, ¿qué me importa si no tenemos ni una herencia? Como que claro, veía esa... Y tenemos muchas herencias que desconocemos. ¿Cómo parte este emprendimiento? ¿Por qué nace? Partió, investigando mi familia. Ya, la verdad es que lo heredé de mi papá, que en algún momento contrató alguna de las aplicaciones que hay. Y él se puso a investigar y llegó hasta un punto. Pero cuando nace mi hijo, yo empecé como que a querer saber más de esto. Y en la medida que supe más, también supe que habían historias mal contadas. ¿Ya? Y que no eran nada, ni una aberración, ni nada, sino que para la familia y para la época en la que se generó esta historia, eran cosas casi inmorales. ¿Ya? Y que visto desde nuestros ojos hoy, no ni una particularidad. Claro, pero es importante entender los contextos. En el fondo, no sé, pues una historia en 1905 no es la misma que en 2025. Pues, totalmente. Entonces, en ese sentido, pucha, que es importante también conocer las historias. Y como yo decía, muchas veces también está este afán de conocer de dónde viene uno, a quién se parece. Es importante conocer las raíces, incluso porque de repente hay enfermedades genéticas que uno no sabe de dónde vienen. Sí, claro. ¿Cierto? Y me pasa mucho que uno empieza a ver entre la documentación que nosotros entregamos a los clientes por qué murió. No sé, hace 2 días atrás entregué uno y 4 o 5 familiares con afecciones cardíacas. Entonces yo le digo, oye, por favor, mañana a primera hora, cardiólogo, o sea, obvio. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, se empiezan a entender situaciones familiares, enfermedades, patrones o costumbres. Sabes que a mí eso me ha llamado mucho la atención. Yo hace poco estoy como abonándome un poco con ciertas historias y me di cuenta que la herencia no solamente es física, de parecido, digamos, biológica, también hay una descendencia como ancestral, emocional, porque me fui a hacer una constelación familiar. Ya, de eso vamos a hablar. Qué potente. Súper potente, y me di cuenta que estoy repitiendo un patrón que digamos, traté de romper el círculo, y eso es maravilloso, poder tomar conciencia. Ahora hay gente que no cree, que está bien, cada uno es libre, mismo. Pero me di cuenta que, mirando a mi papá, a mi mamá, que hay una... que de los ancestros te heredan también emociones. Totalmente. Y partamos de la base de las constelaciones, independiente que uno crea o no. El creador es un alemán muy pragmático, ¿ya? Por lo tanto no hay una doble lectura así como que presentamos el incienso no. Claro. Es totalmente una ciencia. Mira, voy a estudiar quién los creó, ¿ya? Se llama Bert Hellinger y que es un tipo que a mí personalmente el tema me encanta. Y ¿sabes lo otro que se hereda, que me ha pasado mucho? Las firmas. Porque tú puedes ver firmas y de repente, que me pasó hace muy poco, un caballero que se emociona cuando le entrego porque perdió a su papá cuando él tenía 4 años. Y me dice, no, paremos. Y va, busca un papel, un lápiz y firma y me muestra por la cámara y me dice, mira, las firmas son iguales. Y él no conoció, pero no tiene ninguna memoria de su padre. Y las firmas eran idénticas. Mira tú. Impresionante. ¿Y qué otras historias te han llamado la atención? Así que empecemos a caernos plop. A ver, historias
una clienta me dice, el gran dolor de mi madre fue que su papá la abandonó a los 7 años. ¿Ya? Y quiero saber por qué y dónde está él y todo. Lo busco por el RUT, ¿ya? Y resulta que el caballero me aparecía vivo viviendo en la Florida. Ya. Y yo le digo, es que vamos, o sea, por favor. Y me dice, no, si yo ya hice esa pega y me lo niegan. Y yo sé que está vivo, porque en el registro civil aparecía como vivo. Yeah. Entonces, bueno, avanzamos en la investigación y todo eso, y resulta que encuentro el acta de defunción del caballero que había muerto asesinado en Perú cuando la hija tenía 7 años. Ah, mira, qué descanso para esa pobre hija. Entonces, claro, a ver, fue abandono, no quiso. No le quedó otra. Claro. ¿No es cierto? Entonces, qué increíble como al final una tradición que es mi padre me abandonó, se limpia y dice, claro, no, a él lo asesinaron y por lo tanto no le quedó otra. Claro, él no me abandonó. Claro, las razones pueden ser millones, pero qué tranquilidad, porque no te abandonaron. Sí, totalmente. Oye, Carlos, yo te quería preguntar también, tú empezaste con esto ya hace unos años, sí, por una necesidad tuya, pero ahora ya llevas hartas familias investigadas. Sí. ¿Cómo llevas tú esa carga? Uy, me emociona. Es que debe ser bien, es como los psicólogos, las personas que trabajan con las emociones del resto, que en el fondo cada vez que se enfrentan a una realidad, a una historia, igual se la apropian, ¿no? Sí, y me emociona como si fuera mi historia. ¿Ya? O sea, cuando descubro algo que, por ejemplo, un caballero me contrata alemán y me dice, yo de mi abuelo no sé nada, ¿ya? Y me encantaría saber la historia. Eso fue como su declaración de propósito. Y resulta que encuentro los documentos donde él hace su permanencia en Chile y posterior su nacionalidad chilena, y en ese documento él cuenta toda su historia. Y dice que se embarcó en un navío alemán cuando tenía 15 años, después vino la guerra, después estuvo, digamos, acuartelado en las islas en Niebla, ¿ya? En Valdivia. Entonces, y era, o sea, cuando yo lo leía, o sea, sentía ese como escalofrío de pensar en la emoción que iba a tener esta persona cuando recibiera el documento. Entonces, claro, hay árboles que de repente no hay tanta información, digamos, tan sensible. Hay una información más documental. Claro. Pero a mí personalmente me emociona. ¿Ya? Y cuando lo encuentro y cuando le veo la cara al cliente, ¿ya? Emocionado por lo que le estoy contando. Qué bonito este trabajo, así como tú te involucras y todo, porque me pasa que mi papá fue un poco incomprendido al principio por mí, porque él también se emocionaba y nos hablaba con mucho orgullo de su linaje. Y uno lo ve como una cosa social, que la verdad es que cada ser humano uno podría... Yo le bajaba un poco el perfil, pero después leyendo el libro que escribe, que con las fotografías que habían, porque mi papá empezó a guardar, fue como una enciclopedia guardando información, y toda la familia al final se subió al carro, porque era inevitable contagiarse y decir, uy, mi tía que vivía allá y se vino, los padres de ellos eran, ¿cómo se llama? Esta gente que... marinos mercantes. No, gitano, Andrea, no sé. Diplomático. Diplomático, gracias, amiga. La palabra que estoy con el coágulo aquí, me estoy levantando muy temprano. Diplomático, entonces uno empieza a mirarse a sí mismo y a saber que hay ciertos rasgos de mi abuela. Sí, claro. Que era muy aventurera, porque ellos venían de Europa, que aquí en Chile eran muy liberales en relación a cómo éramos nosotros los chilenos. Él fue una de las primeras mujeres piloto, fotógrafa de una revista, cuando las mujeres no trabajaban, y menos volaban. Y entendamos además el linaje, porque le podemos dar una connotación tanto de Lucas como de apellido rimbombante. Claro. A mí me pasó en alguna oportunidad que me contrató una niña y me dice, mi apellido, mi abuelo o mi bisabuelo era español, y la documentación está en alguna parte en los Andes, porque bla, bla, bla. Listo, empiezo a investigar y resulta que el caballero nunca fue español, ¿ya? Cosa que pasa muy recurrente, pero llego a que el apellido venía de una mujer en Cabildo, analfabeta, y a ella le cambió el prisma de dónde venía su apellido. Claro. Porque al final, oye, mujer, soltera, con hijos, analfabeta, es para levantarle
estatua. Claro. Entonces a ella le cambió totalmente el prisma de su linaje por su apellido. Hacía mucho más sentido también. Y que claro, y ella, una mujer muy power, entendió también de decir, o sea, no soy solo yo. Viene de más atrás esta cuestión de las mujeres potentes. Claro. Bueno, y el trabajo que haces tú, porque yo también, la primera vez que te conocí, Carlos, te preguntaba, bueno, ¿y un arquitecto? ¿Qué hace un arquitecto haciendo libros genealógicos, haciendo esta investigación de las familias, de los linajes hacia atrás? Y sin duda tiene harto que ver, o sea, eres igual un constructor de historias, eres un investigador, y finalmente lo que haces es ir como atando cabos muchas veces de historias sueltas. ¿Cómo podemos sanar a través de conocer las historias? A ver, es que yo creo que pasa que cuando tú conoces tu historia y empiezas a analizarla desde una forma más objetiva y con datos duros, podés entender ciertas situaciones. Por ejemplo, el tipo de, no, es que el abuelo era un tal por cual, y que esto y que lo otro. Y claro, y uno empieza a ver, ¿qué año murió su mamá? ¿Qué edad tenía cuando muere su mamá? Porque la mamá es la que nos enseña, o en esas épocas sobre todo, hoy día quizás es un poco distinto, las mamás son las que nos enseñan el cariño, el afecto, ¿no es cierto? Entonces, el tipo no tuvo ejemplo de ningún afecto. Entonces uno empieza a entender, ¿ya? A decir, bonito. Claro, este caballero era un súper duro porque... ¿Qué es lo que le tocó vivir? Uno conoce, uno sana, uno perdona. Exactamente. Y de ahí hacia abajo, en el fondo, para nuestros hijos, nuestros nietos, si es que tenemos, nuestros nietos también nosotros les podemos enseñar eso. Es que claro, se limpia la casa. Ese es un poco el concepto. Ordenamos la información en términos de que, oye, es que esta señora era súper aprensiva. Ya, pero ¿qué le tocó vivir a esa señora? ¿Ya? Pues claro, a los cabros chicos los tenía, pero con un regimiento y bla, bla, bla. Sí, pero ¿qué le tocó vivir? Quizás enviudó, quizás le tocó una vida muy difícil y por lo tanto, pues, dentro de sus herramientas, quiso tener todo el escenario controlado. Claro. ¿Ya? ¿Sabes qué me hace tanto sentido lo que dice? Yo creo que a la juventud de hoy día les falta un poquito de saber de la familia, porque siempre eso de echarle la culpa al papá después de los 18 años de lo que eres o de tus penas, es como ya... Sería bueno que investigaras quizás un poco lo que le tocó vivir, un poco más de empatía quizás nos proporciona. Sí, claro, y dejar de echarle la culpa a un poco lo pobrecitos que somos, ¿ya? Sino de decir, oye, mira, yo vengo de aquí y de aquí para adelante yo me hago cargo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi papá, mi mamá... Hizo lo que pudo, lo mejor que pudo. Lo mejor que pudo. Ellos fueron la mejor versión de ellos mismos. Aunque tu padre te haya abandonado, fue la mejor versión del mismo y por algo te tocó a ti vivir esa experiencia. Ahora me hago cargo de mi vida y le doy para adelante. Claro, y dicen que los hijos siempre van a ser mejor que los padres, por lo tanto esto solamente va a mejorar. Exactamente. No puede empeorar. Oye, yo ahora quiero ir a la parte un poquito más técnica. ¿Cómo se hace? Porque ¿cómo se hace la investigación? O sea, yo te digo, de hecho te lo dije el otro día, ya, yo tengo mi familia García, tengo mi familia Iribarren. Familia García más o menos la tengo clara. La familia Iribarren me gustaría saber quiénes son, de dónde vienen. Solamente te di ese dato. ¿Cómo tú comienzas a investigar? Construir. A ver, yo parto... Esto es un trabajo de investigación, de parto hecho. por Sherlock Holmes. Tu root. Mi root. Y te pido... ¿Cómo supiste mi root, Carlos? Es todo público ya. Exactamente. Y a mí, me dicen, de repente me publican en Instagram que yo trabajo para la CIA, para la NASA, y yo digo, ojalá. Pero no, lamentablemente no. Bueno, con el root yo saco certificados en línea, ¿ya? Y aparte, en paralelo te pido, cuéntame la historia que tú sepas, sin ponerse a investigar, porque esa pega la voy a hacer yo. Con la historia que tú tienes y con tu root, voy a hacer un árbol base. Aquí el inicio de todo está en el registro civil, ¿ya? Ahí está todo, ¿ya? Hay un archivo, después si son extranjeros. ¿Está todo digitalizado? No, está todo en un archivo, claro. ¿Ya? Sí, a ver, la pega que hago yo, en rigor la puede hacer cualquiera. La única diferencia es que yo ya me di las 300 vueltas que se va a dar cualquier persona. Claro, lo sistematizaste. Claro, entonces, y hay un equipo detrás, entonces, claro, si es extranjero, tengo que ir a ese lado. Si no es extranjero, voy para este lado.
Listo, pasado 1878 para atrás, ya el registro civil no existía, por lo tanto tengo que irme a las iglesias, a ver los registros parroquiales de bautizos. ¿Ya? Voy a meter la información en todas las aplicaciones que hay hoy día disponibles, algunas de pago y otras no, ¿ya? Y voy a ver qué información ha metido la familia, qué información hay disponible, o sea, y voy a aunar todo lo que haya en red. A diferencia de lo que contabas tú de tu papá, que tu papá lo debe haber hecho a mano. Claro. Y por lo tanto, ahí los tiempos son infinito candado. O sea, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de seguro tuvo que ir al archivo del arzobispado, o sea, es una pega muy distinta la que hizo él a la que hacemos nosotros, por un tema de tiempo, nada más. No, y también de material, pues mi papá juntó material. Por eso. Claro. Ahora, ¿eso significa que la historia puede ser más real, más fidedigna? No. Porque yo creo que inventó, porque hasta Arturo Prat era pariente mío. Ya. El Oroyaño, sí, o sea, me lo puede ser. veo. Pero, por ejemplo, respecto a tu pregunta, aquí, si queréis léelo tú, digamos, tenemos un documento que es un acta de matrimonio, ¿ya? Y que si lees los novios, quizás te van a sonar conocidos, digamos. A ver, esto es para José. Claro, pues, claro que sí. ¿Quiénes son? Mis padres. Ya, no tus abuelos. Mis padres. ¿Tu papá se separaron? No, mi mamá era segundo matrimonio, claro. Ya, claro. Sí, pues. Ahí se remueven un montón de cosas. Y ahí están las firmas. Sí, ¿Te parece la firma? ¿Alguna firma se parece a la No, la de mi hermana y mía son parecidas. La pregunta que yo siempre hago es, ¿y cuál falsificaba ahí en el colegio? La de mi Porque mamá. esa la hacíamos. Yo también la de mi mamá. Y me pillaron. La de mi mamá. Vámonos más atrás, pues. Vámonos más atrás. Tení este documento. Aquí mis abuelos paternos. Eso solo. No, tú querías saber. Claro, de mis abuelos paternos, los papás de mi papá. Agricultor, claro. Entonces, claro, ahí uno encuentra documentos y que la verdad es que está un poco a la suerte de la olla. Documentos muy lindos porque cuenta de qué profesión tenía, o sea, qué oficio tenían o qué profesión, si eran solteros, si eran casados, si, todo lo que... Y eso está declarado en primera persona. Nada, porque ellos lo firman, por lo tanto tengo que creer que lo que dice ahí es real. Claro. ¿Y desde qué fecha no hay archivos? Antes de eso que tú vas a la iglesia, dijiste 1878. 1878. ¿Tu familia qué te dice? Porque te empezaste a comprometer con este trabajo porque estás muy involucrado. ¿Y qué te dicen? Mi papá trabaja conmigo, partamos por ahí. Entonces, involucradísimo. Claro, o sea, mi mamá falleció, pero le cargaba que yo hiciera esto. No, si les carga. No sé, mi mamá como que yo creo que era muy leal a la historia. Ya. Historia, obviamente, muchas mal contadas, ya, de su familia. Entonces, como que, me decía, no sé por qué te metes en estas cosas, ¿por qué no los dejas tranquilos a todos? Tal cual, ¿por qué remueves el pasado? Exactamente. Oye, tenemos que despedir lamentablemente, porque yo me quedaría conversando, que está súper interesante esto, pero ¿cómo se comunica la gente contigo? Si hay alguien que nos está escuchando y quisiera conocer más acerca de su familia. Ya. Tenemos nuestro Instagram, que es Ansara Family, ansara.family. Ansara. Con S. Sí, tenemos nuestra página web. ¿Por qué Ansara? Perdón. Porque, Ansara nos gustó cómo suena. Sí. ¿Ya? Cuando tú vas al rito católico o budista o judaico, tú emites un ruido para hablar del que no está, en este caso es Dios, el que no puedes representar. Que son las campanillas de la religión católica, ¿no es cierto? Bueno, por algo nos gustó ese nombre, ¿ya? Y para hablar de los que ya no están, Ansara. Me gusta. Precioso. Ansara.family. Ansara.family. Y ahí están todos los productos que tenemos desde la investigación más básica, trámites de nacionalidad, libros de cocina, ¿ya? Que es un poco recopilar la familia a través de las recetas. Qué lindo regalo. Este es un lindo regalo para el Día de la Madre, ¿eh? Precioso por si regalo. acá. Sí. Por si acá. Oye, Carlos Bauer, muchas gracias por esta conversación de hoy. Es creador de Ansara, Punto Family, este emprendimiento que logra también armar lazos y conocer de dónde uno viene. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente. Y nosotros nos vamos a una pausa cortita porque Jesús nos está retando. Vamos y volvemos.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente